Buenas tardes, soy José Campa con código técnico EB4BM y mi carnet es 2021. Soy alumno de Fundación Quinal y para esta tarea tenemos a un invitado que se presentará. Buenas tardes, mi nombre es Antonio Herrera. Pues aquí el compañero me hizo la invitación acá y para saber más del tema, porque la verdad es que a mí me gustaría aprender de estos temas, ya que el amigo aquí me hizo la invitación. Entonces quisiera aprender sobre este tema y y así como el número uno, pues yo le preguntaría yo aquí al amigo, ¿verdad? Para que él nos indique, ¿verdad? ¿Cuál es la historia de los motores eléctricos? Bueno, para la historia de los motores eléctricos nos vamos hasta el año de 1740. El primer creador del motor eléctrico fue Andrew Gordon, físico de origen escocés, pero que realmente él no fue el inventor del motor eléctrico, pero hizo méritos para saber sobre el conocimiento de motores eléctricos. Más tarde, en 1820, André Mario Ampère descubrió la ley de la fuerza de Ampère. Gracias a este principio se explicó la producción de la fuerza mecánica por las interacciones de la corriente eléctrica y del campo magnético. Después, sobre esa idea surgieron varias refutaciones y disertaciones. Para la década de 1880 estaba en el auge el electromagnetismo. La ingeniería eléctrica se convirtió en una disciplina académica y un ingeniero llamado Isaac Peral desarrolló el primer sumergible empleando motores eléctricos. El auge del tema de la electricidad fue tan importante que el sociólogo y teórico Karl Marx aseguró que vendría una revolución mundial como cuando las máquinas de vapor cambiaron la industria. Antonio Pacinotti tuvo la capacidad de transformar el movimiento mecánico en corriente eléctrica continua con una pulsación y sentó las bases para la creación del motor eléctrico de corriente continua. Los primeros motores eléctricos ejecutables y que funcionaron fueron creados por el ingeniero Moritz von Jacobi, quien los presentó al mundo en el año de 1834. Wow, pero estos temas sí son tan interesantes. Bueno, a mí como aquí con el amigo, pues me gustaría aprender de estos temas, ya que eh, siempre en los momentos es bueno estar ahí aprendiendo sobre estos temas. Entonces es tan interesante. Ahora pues le hago yo la siguiente pregunta: ¿cómo funciona un motor eléctrico? Bueno, existen diferentes tipos de motores eléctricos con distintos alcances y fines que operan en máquinas de todo tipo, desde vehículos y grandes máquinas para las industrias hasta pequeños artefactos del hogar. Pero si nos centramos en el motor en sí, podemos decir que siempre funciona de la misma forma, por medio de la interacción entre corrientes sinuosas y un campo magnético, lo cual genera fuerza o energía dentro del mismo. Es decir, parten del principio de inducción electromagnética, que nos indica que cuando un conductor se encuentra en interacción con las líneas del flujo magnético y entre ellos existe un movimiento, al conductor se induce un voltaje que a su vez, estando en un circuito cerrado, generará la circulación de una corriente eléctrica y por consecuencia la inducción de un campo magnético que interactuará con el existente, provocando un par y movimiento del mismo. Todo esto permite que el rotor o parte giratoria se mueva, produciendo el ciclo de funcionamiento. Como mencionamos anteriormente, existen diferentes tipos de motores eléctricos, lo cual pues influye principalmente en su composición. Qué interesante
estos temas, sinceramente. De verdad que uno pues se va eh, interesando cada vez más sobre estos temas. Bueno, aquí le vamos a hacer la siguiente pregunta al amigo. Entonces le voy a hacer esta pregunta: ¿cuáles son las partes de un motor eléctrico? Bueno, un motor eléctrico tiene dos elementos esenciales. El primero es un componente estático que consiste en materiales magnéticos y conductores eléctricos para generar campos magnéticos de una forma deseada, al que se le denomina estator. El segundo, que también está formado por conductores magnéticos y eléctricos para generar campos magnéticos de forma que interactúen con los campos generados por el estator, es conocido como el rotor. El rotor comprende el componente móvil del motor, que tiene un eje giratorio para conectarse a la máquina que está impulsado y algún medio para mantener un contacto eléctrico entre el rotor y la carcasa del motor. En funcionamiento, la corriente eléctrica suministrada al motor se utiliza para generar campos magnéticos tanto en el rotor como en el estator. Estos campos se empujan entre sí, con el resultado de que el rotor experimenta un par y por consiguiente gira. Qué interesante. Sinceramente, me estoy aquí de veras quedando aquí hasta con la boca abierta, de veras. Sinceramente, aquí pues aquí el amigo lo que está explicando, pues ¿qué le digo yo? Son palabras que sinceramente uno quisiera aprender sobre estos temas. Entonces, a continuación yo le quisiera hacer otra pregunta aquí al amigo: ¿cuáles son las características de los motores eléctricos? Bueno, las aplicaciones y usos que puede proporcionar un motor eléctrico pues es muy diverso, por lo que conviene saber y controlar las características de los motores eléctricos si no se quiere caer en errores que provoquen problemas en el funcionamiento de las máquinas. Por ejemplo, no todos los motores eléctricos son iguales, pues cada uno de ellos cuenta con una potencia, un tamaño y un peso concreto, debido a que la industria mecánica es capaz de crear elementos de cualquier tamaño siempre y cuando el voltaje lo permita. Algunas de las características técnicas de los motores eléctricos más destacadas tienen que ver con el mecanismo de autoventilación y con el alto rendimiento que proporcionan a la potencia de las máquinas, algo que ha permitido mejorar por completo los tiempos de espera. Sí, bueno, claramente están todas las preguntas, pues ahí sí, todas están correctas, pues todos están tan interesantes. Y de igual de aquí pues quiero hacer la última pregunta: ¿cuáles son los tipos de motores de corriente alterna y directa? Bueno, los tipos de motores de corriente alterna, para ellos existen 4 tipos, siendo el primero y el último los más utilizados. El primero es el motor universal, el segundo es el motor asincrónico, el tercero es el motor sincrónico y el último sería el motor de jaula de ardilla. Para los motores de corriente continua también tenemos 4, que sería el motor serie, el motor compound, el motor shunt y el motor eléctrico sin escobillas. Bueno, entonces esto ha sido todo por este podcast. Acá el invitado se despedirá. Gracias por hacerme la invitación aquí, el compañero José, y pues espero seguir viniendo. Y pues ya que aquí pues este tema pues es algo muy interesante, pues aquí me agradezco bastante por darme la invitación y muchas gracias. Bueno, esto ha sido todo por esto. Gracias.